Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Padre, te damos gracias, te bendecimos, alabamos tu precioso y glorioso nombre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por la vida, Señor. Gracias por llevarnos de tu mano, Señor, en este desierto. Gracias por el maná que nunca falta, por nuestro vestido, Señor, que no se enmohece, Señor. Gracias, Padre Santo, por la columna de fuego, Señor, con que tú nos calientas, con la nube, Dios, con que nos libras, Padre Santo. Dios, gracias, Padre, porque tú nos sustentas a nosotros mucho mejor de lo que sustentaste a tu pueblo Israel. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. En esta mañana, Dios, te pedimos en esta hora que abras nuestros oídos, que abras nuestro entendimiento, que nos des revelación, que nos des sabiduría, que alumbres nuestra mente, que alumbres nuestro entendimiento, que derribes argumentos, que derribes fortaleza, que quites todo adormecimiento, todo aletargamiento, Señor, que lleves cautivos cada uno de nuestros pensamientos a la obediencia de tu Hijo Jesucristo, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana. Vivifícanos, Señor, con tu palabra. Derrama sobre cada uno de nosotros tu espíritu. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos escucharte hablar, Padre Santo. Que nuestros corazones puedan recibir tu palabra, que la puedan atesorar y que la puedan obedecer y que la puedan compartir. Oh Dios, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, por la libertad que tenemos de entrar al lugar santísimo. Te adoramos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Cada año pareciera que es más corto y ya llegó diciembre. Ya llegó diciembre y ya comenzó todo ese círculo vicioso de conflictos en cuanto a si se puede o no se puede celebrar la Navidad. Comienza muchísimas cosas, o sea, hay muchas fuerzas en el aire, en el ambiente, como de la parte de la economía, la parte del desenfreno, la parte de la locura del mundo, la parte de cómo la gente en avalancha corre en masa sin saber por qué corren, sin saber para dónde van, sin saber qué quieren, ese desespero por comprar, por gastar la plata, por aprovechar todas las promociones que hay, esa ansiedad, ¿cierto?, de tener, ¿cierto? Y todo ese espíritu navideño, entre comillas, pongamos el espíritu navideño, que involucra pues todas las tradiciones y todas esas cosas llenas de muchas cosas, como repito, como muchas cosas de la cultura, muchas cosas de las tradiciones, muchas cosas del paganismo. Hay toda una amalgama de corrientes que se juntan en esta época, ¿cierto? Pero una de las cosas más complicadas que golpea a la iglesia es que la iglesia comienza a dividirse y comienzan aquellos comentarios de maestros, algunos muy serios y bien intencionados, otros bastante legalistas,
y malintencionados, pero comienza todo ese círculo de cosas de si es pecado celebrar la Navidad, cuál es el origen oscuro y pagano de la Navidad, si es pecado tener un arbolito en la casa o poner unas lucecitas en la ventana, si es pecado ponerse un gorrito rojo de Papá Noel, es decir, y comienzan todos los teólogos, algunos, repito, bien intencionados, otros llenos de legalismo recalcitrante, y comienzan todos a llenar las redes sociales, las cabezas de las personas con una cantidad de argumentaciones y de enjuiciamientos acerca de qué es correcto y qué no es correcto. La sola controversia acerca de qué debo tocar y no debo tocar, qué debe ser y qué no debe ser, es una controversia vieja que el apóstol Pablo abordó en muchas de sus cartas. En la carta a los Gálatas, en la carta a los Colosenses, en la carta a los Efesios, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, que es nuestro apóstol, porque él fue enviado a los gentiles y nosotros no somos judíos, somos gentiles. El apóstol Pablo, que es nuestro único y verdadero apóstol, porque si somos iglesia tenemos que estar en un solo fundamento. Y la Biblia dice que debemos ser edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ese fundamento Jesucristo mismo. Así que si tú eres iglesia, toda tu doctrina, todas tus creencias y toda tu percepción no puede estar anclada en lo que algunos maestros dicen, sino en lo que enseñó primeramente el Señor Jesucristo y luego los apóstoles que él envió. Y el apóstol Pablo pasó, creo yo, toda su vida, porque repito, en la carta a los Corintios, el pasaje que acabamos de leer, en la carta a los Colosenses, en la carta a los Gálatas y en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo combatió toda esa avalancha de cuestionamientos y de críticas acerca de qué puedo tocar, qué no puedo usar, qué puedo untarme, qué puedo tomar, qué días debo observar y qué días no puedo observar. Y él atacó todas estas cosas porque decía que querían subyugarlos, que querían quitarles a la iglesia la libertad que tenían en el Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado a libertad y nos ha llamado a libertad a través de la verdad, a través del conocimiento de la verdad. El Señor Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. De tal manera que una iglesia que conoce la verdad es una iglesia libre, es una iglesia libre para actuar conforme la guía el Espíritu Santo y conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es libertad. Y no podemos comenzar a atar nuestras vidas y a condenar a los hermanos porque alguien dijo, porque en el pasado alguien hizo o hizo lo otro. Y de eso se trata este texto. Yo quiero que lo volvamos a leer porque es supremamente importante y yo lo que quiero hoy es dejar en nuestro corazón y en nuestro entendimiento un principio espiritual, no una posición, no un comentario, no una creencia, no una inclinación, no la posición de la piedra angular. No, yo quiero dejar un principio bíblico sembrado en sus corazones para que seamos libres y no estemos atados por las percepciones de algunas personas que quieren venir a quitarnos la libertad que Cristo nos ha concedido con su palabra y con su verdad. Así que quiero volver a leer el texto nuevamente en 1 Corintios 8, del 4 al 6, y vamos a leer poniendo el sentido. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, la primera cosa, el primer principio que quiero dejar claro para rebatir todo este asunto de que nos quieren condenar por cualquier muñequito
por cualquier muñequito o por cualquier cosa, lo primero es el principio que dice, un ídolo nada es. El apóstol Pablo dice, tú y yo, escucha bien, tú y yo, que conocemos al Dios verdadero, sabemos que los ídolos no son nada, que los ídolos no existen. Existen solamente en la imaginación y en la mente de aquellos que los fabrican, pero en realidad los ídolos no existen. Eso es lo que dice el versículo 4. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no existe más que un solo Dios. Solamente hay un Dios, solamente hay un Dios. El Dios Apolo no existe. El Dios Zeus no existe. El Dios Sol tampoco existe, el Dios Ra, el Dios de la Luna, no existe. Hermano, eso no existe. No son dioses, no existen. Se los inventaron. Pero nosotros sabemos que no existe. Sabemos que el único real y verdadero es el Dios que un día vino a nuestras vidas, que un día se reveló, que un día nos alumbró. Y entonces cuando ese Dios nos alumbró, nos dimos cuenta que los dioses que nosotros nos habíamos inventado no existían. Yo no sé cómo es tu experiencia de conversión, pero no hay tal cosa como que yo dejo a un Dios y me vuelvo al Dios verdadero. No es así como funciona. Funciona que la luz del Dios verdadero, del único real, del único que existe, llega a mi mente y me doy cuenta que lo que yo estoy adorando no es un Dios, que lo que yo estoy adorando no es real, que yo lo que tengo es un engaño. Y así sucede con todo. Si yo adoro el dinero, va a llegar un día en que me voy a dar cuenta que el dinero no es un Dios. Si yo adoro a mi esposo, me voy a dar cuenta un día de manera dolorosa y triste que mi esposo no es Dios. Si yo adoro a San Antonio, a San Guchito, no sé, a lo que sea, hermano, a lo que sea, al Dios que sea, con los nombres que sean, y nos vamos a dar cuenta que esos dioses no existen, hermano. Y al darnos cuenta que no existen y que solo existe Dios, pues nos volvemos al Dios verdadero. Es un salir no de un Dios, perdón, a otro Dios, no. Es un darnos cuenta de que a eso que llamábamos Dios no es real, no existe. Y que solamente hay un Dios de verdad. ¿Qué sucedía? Para entrar en contexto de este versículo, el apóstol Pablo está diciendo acerca de las viandas, o sea, de las comidas de carne. Ellos llamaban viandas a la carne, o sea, a aquello que era lo que hoy llamamos la proteína, lo jugoso, exacto, como cuando vamos a comer y decimos, ay, pero verduras, harinas, carbohidratos, ay, ¿dónde está la carne? Bueno, a eso de la carne, o sea, el pedazo de pollo, el churrasco, todo eso en la Biblia lo llamaban las viandas. ¿Y qué sucedía? Que en aquel tiempo habían, como lo hay en estos tiempos, personas que adoran ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un Dios que se inventaron. No es un Dios que existe, porque nada más existe uno. Un ídolo es un Dios que alguien en su ignorancia se inventó y lo adora. ¿Cómo adoraban a esos ídolos o dioses inventados? Los adoraban sacrificando animales. Entonces, ¿qué sucedía? Que esos animales, la vaca, el toro, el becerro, los bueyes, los corderos y todos esos animales se los sacrificaban a quienes, el mundo pagano. Es decir, imagínense que la iglesia nace en un contexto geográfico pagano, el contexto del Imperio Romano, 100% pagano. Roma es 100% pagana y politeísta. Tiene un panteón donde están todos los dioses que ellos se han inventado. Las mareas se ponían bravas, entonces decían que existía un dios que era el dios de las mareas y que estaba bravo y había que ofrecerle sacrificios a ese dios de las mareas y a veces le ofrecían hasta a sus niños pequeños. Entonces,
En medio de todo ese paganismo nace la iglesia de Jesús, conociendo al único Dios verdadero que existe. Entonces, ¿qué sucedía si un hermanito de la iglesia del Señor Jesucristo quería ir al supermercado o a la carnicería a comprarse una libra de carne porque tenía ganas de comerse un asado con papas fritas? Que habían otros hermanitos, este tipo de hermanitos, y yo quiero que usted se los imagine, porque es que es la misma mentalidad que tenemos en estos días. La mentalidad del santurrón, hermano. ¿Hasta cuándo vamos a soportar a los santurrones en medio de nosotros? Que son tramposos, mentirosos, envidiosos, murmuradores y de todo. Y se quedan mirando al hermanito, se quedaban mirando al hermanito que llegaba a la carnicería y decía, dame media libra ahí de lomo ancho, porque yo me quiero hacer un churrasco. Y venía el hermanito, ay, mira Juanchito, comprando media libra de lomo ancho, y esa vaca de donde sacaron ese lomo ancho, se la ofrecieron al dios Apolo. ¿Sí ves? Es un idólatra, está pecando contra Dios. Entonces, les estoy exponiendo el caso, ilustrándoselo para que veamos cuán ridículo es. Y el apóstol Pablo tuvo que luchar con esa ridiculez. Entonces, el hermanito que comía carne era acusado de participar en la adoración a los ídolos. Yo les hago un llamado a la cordura y a la razón. ¿Por qué hago un llamado a la cordura y a la razón? Porque yo creo que le estoy hablando a gente que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Y creo que el ser humano en su dimensión racional es hechura de Dios e imagen de Dios. Y que tenemos una capacidad de discernimiento y de juicio. Porque si dependiéramos de sabernos la Biblia de memoria, pecaríamos cada 5 minutos. Pero nosotros tenemos un discernimiento espiritual como para saber que ese hermanito que fue a comprar su media libra de lomo ancho en ningún momento ha pretendido participar de ningún culto a ningunos dioses del Olimpo o de Zeus o de Neptuno o de nada. Él lo único que quiere es ir a comprar carne. Él lo único que quiere es hacerse un asado en familia. Y además de eso, cuando hace el asado, lo sirve en su mesa, le da gracias a Dios. ¿Dónde está la idolatría? ¿Dónde está el pecado? No, pero es que la vaca se la ofrecieron a Neptuno. Sí, pero no se la ofreció a usted, porque entre otras cosas, usted sabe que Neptuno no existe. Que Neptuno no existe. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Entendamos lo que es idolatría. Hermanos, entendamos lo que es idolatría. La idolatría no está en la vaca, sino en aquel que se imagina que existe un Dios diferente al que se ha revelado en su palabra y le ofrece la vaca. Pero la vaca la hizo Dios para que nosotros la disfrutáramos. La vaca no tiene la culpa de que la hayan ofrecido a Neptuno, hermano. Perdonen que suene un poco despectiva, pero es que es necesario despojarnos de la religiosidad para poder vivir una relación genuina y verdadera con Cristo y una adoración libre y estar libres delante de Él. La vaca no tenía la culpa y el que compraba la carne no tenía ni la menor idea de a quién le habían ofrecido esa vaca. Finalmente la vaca fue creada por Dios. Y el que se comía esa carne era un hijo de Dios, redimido por la sangre del Hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero, y se la comía con acción de gracia. Pero existían algunos hermanitos que querían introducir culpa en su conciencia y querían establecerse como jueces de la conducta de otros. Y como dice el apóstol Pablo, someterlos a la esclavitud después de que Cristo los había libertado. Yo espero estar siendo clara y no pretendo ninguna controversia, aunque sé que la va a haber. Yo sé que finalizado el sermón, algunos dirán, pero, y no importa, no importa. Cuando pensaba en esto, el Señor me mostraba en su palabra que hay un texto que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no escucharán.
El problema, hermano, es que hay gente que le gusta escuchar no solamente al pastor que Dios pone, no solamente al maestro que Dios pone, sino que le gusta escuchar varias voces. El problema es la necedad que tenemos, que nos alimentamos de cualquier cosa. En la ilustración que Dios hace de las ovejas tienen un pastor, las ovejas no tienen varios pastores, y por eso nos ilustra como ovejas. Y el pastor va delante y las ovejas van detrás. Pero cuando la Biblia ilustra a las ovejas descarriadas, hay ovejas que van detrás, pero de pronto miran para otro lado así, y se salen del camino, y dejan de seguir al pastor, y se salen del camino, y comen hierbas venenosas, y se ponen rebeldes. En la Navidad del año pasado, hicimos, los hermanos de la escuela dominical, hicieron con los niños una obra de teatro bien bonita, bien hermosa, que ilustra eso, el problema de la ovejita rebelde. Y nosotros vemos todas esas cosas como un cuento de niños, pero es que resulta que en los niños no se da eso se da en los adultos. Así que debiéramos hacer la obra de teatro para nosotros los adultos, que somos los rebeldes. Los niños no, los niños escuchan la voz de Dios y la siguen. Me contaba una hermana que una de nuestros niños de la escuela dominical le decía a uno de sus progenitores que cree en que puede tener unos crucifijos y escapularios y todo eso, y le decía, pero tú dices que Dios está ahí. Le decía, pero si Dios está vivo, ¿por qué tú crees que Dios está ahí si Él está vivo? O sea, los niños tienen mayor facilidad para abrazar la verdad y la libertad con su inocencia. Por eso Jesús dijo que nos tenemos que hacer como niños para que entremos al reino de los cielos. Pero somos demasiado sabiondos y demasiado maduros y objetamos y cuestionamos todas las cosas. Un ídolo nada es. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía con estas costumbres de algunos hermanos de cuestionar la libertad de otros, de acusar a otros de idólatras porque en su libertad compraban esa carne? El apóstol Pablo dio una respuesta bien clara. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4. En 1 de Timoteo, capítulo 4, voy a leer del 1 al 5. No es todo el pasaje, pero voy a leer del 1 al 5 porque si no, corto la idea del pasaje. 1 de Timoteo 4, del 1 al 5, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán, aquí es donde quiero que vayamos, olviden lo demás, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Escuche bien que esto es importante. Alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, ¿quiénes? Los creyentes y los que han conocido la verdad, que eso es lo mismo, es como sinónimo, los creyentes y los que han conocido la verdad. Esos son los hijos de Dios, son creyentes y son creyentes porque han conocido la verdad, y porque han conocido la verdad pues son creyentes. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es que bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. ¿Recuerdan todo el libro de Génesis? Dios supervisando su creación y dice, y vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera. Todo era bueno y bueno en gran manera, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada, escuche bien, y nada es de desecharse, escuche, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Aunque sea un pedazo de carne de un toro que le ofrecieron a Zeus, sí, porque el toro lo creó Dios y lo único real es el toro, no Zeus. Zeus no existe, solamente existe Dios y el toro que Dios hizo.
y porque cuando yo me como esa carne y le doy gracias a Dios, la acción de gracias santifica todo lo que haya podido pasar con esa carne. ¿Por qué? Porque en la acción de gracias a Dios yo le atribuyo a Dios. Escuche, yo le atribuyo a Dios verbalmente. Yo declaro que esa carne me la dio Dios, que es una dádiva de Dios, que viene de Dios, y estoy exaltando a Dios y comiendo con gozo y con alegría. Y recuerden que ese es el centro de la adoración. El centro y la esencia de la adoración es estar completamente satisfechos en Dios. Así que cada vez que yo disfruto de las cosas que Dios creó, reconociendo primeramente que Dios las creó, que son de Él y que toda la gloria y la belleza o el bienestar o el provecho de esas cosas provienen de Dios, yo estoy exaltando a Dios. Y si además de eso le doy gracias, y si además de eso lo disfruto con alegría, estoy diciendo que Dios es la fuente de mi gozo, es la fuente de mi alegría, es la fuente de mi satisfacción. Estoy declarando las palabras de Pedro que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que a mí no me importa qué hicieron con el toro, porque el toro realmente lo hizo Dios. Y cuando yo como de eso, cuando yo disfruto de la creación de Dios, reconozco que es creación de Dios, exalto el nombre de Dios, le doy gracias a Dios. Eso es esencialmente la adoración, le doy gracias a Dios. Y el nombre de Dios es glorificado y el nombre de Dios es exaltado. Hermanos, la acción de gracias es adoración. Vamos a Romanos capítulo 1, donde nos hablan del mismo tema. El apóstol Pablo está hablando del mismo tema de la idolatría. En Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Por qué? Porque es que la expresión elemental de adoración a Dios es el darle gracias por todo lo que tenemos. Por eso que la Biblia dice: demos gracias a Dios siempre en todo. Usted quiere tener un corazón de adorador, dé gracias a Dios en todo. Miren, nosotros a veces nos levantamos y hace calor y decimos: uy, hace calor. ¿Qué tal si nosotros dijéramos: Señor, gracias por el calor? Hace poquito que estábamos en una noche lluviosa de Bogotá. Ay, cómo extrañábamos un poquito de calor de la costa. Se nos congelaban las manos, se nos tapaba la nariz. Estábamos desesperados con ese frío. Y no queríamos decir nada. ¿Por qué? Porque era un gozo poder estar en ese frío. No sé cómo explicarlo. Estábamos felices de que Dios nos hubiera regalado esas vacaciones y nos quejábamos del frío en el sentido de que qué frío, pero sentíamos como alegría, como emoción de que estuviésemos experimentando el frío. ¿Por qué? Pues porque siempre lo que experimentamos es el calor. Y luego cuando llegamos aquí dijimos: ay, calorcito, calorcito bueno. La esencia de la adoración es la acción de gracias. La gente que no es agradecida tampoco canta, tampoco sabe cantar, tampoco tiene alegría, tampoco tiene paz mental. Una persona que siempre está agradeciendo a Dios es una persona feliz, que aún en medio de sus carencias, pruebas y aflicciones va a encontrar paz y va a encontrar gozo. Hermano, revise su oración, revise la manera como usted adora a Dios. Usted no le da gracias a Dios a veces por sus limitaciones, por sus tragedias. Usted no ha encontrado el lado glorioso de todo lo que Dios permite en su vida para dar gracias. La Biblia dice que debemos dar gracias a Dios en todo, hermano. La acción de gracias es adoración. Quiero mostrarte el mejor de los ejemplos. No lo busques porque todos los conocemos. La Biblia dice claramente que Satanás le dijo a Dios que Job le servía simplemente porque lo había bendecido, porque lo había llenado de riquezas, pero que si Job pasaba por tribulación, iba a blasfemar
y a maldecir su nombre. Y la Biblia enseña claramente que todas las cosas malas que le sucedieron a Job provenieron de la mente y del corazón de Satanás. Satanás hizo que en un instante, que en un segundo murieran sus hijos, fuera saqueada todas sus riquezas, cayera fuego del cielo y quemara todo. Ustedes han leído el libro de Job, léanse todo el primer capítulo. Todo fue obra del diablo, todo fue obra del diablo. El diablo tenía rabia porque Job adoraba a Dios y quiso calumniarlo diciendo que adoraba a Dios por interés, pero que no iba a ser capaz de adorarlo en medio de la prueba. ¿Y qué dice la Escritura? En el Antiguo Testamento no hay una frase de adoración más grande y más poderosa que la que pronunció Job en aquella miseria, cuando rasga su vestido, que lo ha perdido todo, su familia, su hogar, todo, sus riquezas, todo. Y le han dicho, cayó fuego del cielo, consumió todo, vino un huracán, acabó con todo, te quedaste sin nada, murieron todos tus hijos. Escucha, no se le murió un hijo. Y nosotros formamos un escándalo cuando se muere un hijo o cuando se nos enferma. No, no fue un hijo. Fueron todos sus hijos con sus esposas y sus nietos. Todos murieron. ¿Qué dijo Job? Usted se ha sentado a examinar las palabras de Job. Job se arrodilló, rompió su vestidura y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y dijo, escuche bien esta frase, dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el escritor sagrado añade, y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, Job no dijo, el diablo inmundo ese, no dijo eso. Job dijo, Dios me quitó todo lo que me dio. Job le atribuyó todo su mal y toda su desgracia a la soberanía de Dios. Y eso se llama exaltación, eso se llama adoración, eso se llama conocimiento de quién es el único que está sentado en el trono, quién es el único que reina, quién es el único que gobierna, quién es el único soberano. Y cuando pasa lo que pasa, no importa quiénes sean los agentes de maldad, el Señor Dios Todopoderoso reina con poder y todo lo que Él quiere hacer, Él lo hace. Y nosotros solamente exaltamos su nombre y lo glorificamos porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y a Él sea toda la gloria, la honra y el honor. Y aquel personaje ni siquiera es nombrado. Pero es que hay una tendencia en ciertos sectores de la Santa Iglesia evangélica, cristiana, ortodoxa, de exaltar al enemigo. Exaltar al enemigo cuando él solamente es un instrumento de Dios. Escuche bien. Y la gloria y la honra es de Dios. Dios está en su trono, dice el Salmo. Todo lo que Él quiere, eso es lo que Él hace. Y su voluntad es agradable y perfecta. Y todo lo que hace, contribuye al bien de aquellos que lo amamos. Porque a los que aman a Dios, todo lo que Él hace nos ayuda para bien. Así lo haga a través del diablo. Miren, hay una anécdota buenísima, que lo más seguro es que todos ustedes la sepan, pero se las voy a contar de nuevo para que recordemos y entendamos lo que estamos tratando de decir. Dice la anécdota que una señora que estaba pasando un momento terrible de hambre y de necesidad, una mujer viuda con niños chiquitos, en medio de hambre y de necesidad, sintonizó una emisora cristiana y llamó a la emisora cristiana y dijo, y es la llamada de la señora es
es pasada al aire por la emisora y la señora dice, yo soy fulana de tal, tengo 4 hijos que no han desayunado, ayer no cenamos, estoy pasando una necesidad terrible, tengo muchísima hambre, muchísimo desespero, mis hijos están llorando, yo pido ayuda al cielo, yo pido oración para que Dios me socorra, para que Dios haga algo. Y dice la anécdota que un ateo estaba escuchando el programa, un ateo estaba escuchando la emisora y decidió hacer una broma para burlarse y ridiculizar a la mujer. Y cogió a un emisario y le dijo a un emisario que le llevara a un domicilio, compró 2 bolsas grandes de mercado, hizo un gran mercado para la señora y llamó al del domicilio, llamó al 411 y le dijo, vamos a hacer algo, tú vas a mandar estas 2 bolsas de mercado, me las vas a llevar a esta dirección, las vas a llevar a esta señora y cuando ella te pregunte que quién manda eso, tú dices que es Satanás el que le manda las 2 bolsas de comida. El hombre se fue, el 411 se fue con sus 2 bolsas, llegó donde la señora abrió la puerta, le entregaron las 2 bolsas de mercado y la señora comenzó a dar gracias a Dios y comenzó a alabar a Dios y comenzó a cantar aleluya y levantaban las manos y los hijos saltaban y todo eso. Y la señora le dice al del 411, mire, yo no sé quién mandó esto, pero dígale que muchísimas gracias, que estoy supremamente agradecida por su generosidad, que Dios se lo multiplique. Y el 411 le dice, no, pero espérese, usted no quiere saber quién le mandó las 2 bolsas. Es que yo tengo que decirle quién le mandó las 2 bolsas. El señor dice, no. A mí no me importa saber quién mandó las 2 bolsas, porque cuando Dios en el cielo da la orden, hasta el diablo obedece. Entonces, hermano, cuánta sabiduría y cuánta inteligencia. Esta señora acabó con todos los teólogos, con todos los que investigan acerca de la historia oscura de la Navidad, de cómo los pinos en los antepasados adoraban a unos enanitos verdes, y entonces si yo tengo un pino estoy adorando a un enanito verde que algunos celtas en el siglo XVII, en la era del oscurantismo, adoraban a no sé qué, y por eso todo el que tiene un pino en la casa está adorando a los dioses celtas de los enanitos verdes. Y yo, no señor, yo no estoy adorando a ningún celta ni a ningún pino. Aquí nunca hemos adorado a ningún pino. Mire, ni mi mamá con todo su catolicismo, ni mi abuela, ni mi tatarabuela, ni la abuela suya, ni la madre suya que tiene un pino en su casa adora a ningunos celtas ni ningunos enanitos verdes, hermano. El problema es que no han conocido el Dios verdadero. Pero ese pino lo hizo Dios. Los pinos los hizo Dios y son preciosos. Y yo me deleito en ellos y me deleito en toda la creación de Dios. Y mire a todos los adoradores. No es que diciembre es la fiesta del Dios Sol. ¿Cuál Dios Sol, hermano? ¿Cuál Dios Sol? El Dios Sol no existe. Sí, pero es que en el antepasado, los orígenes oscuros de la religión católico-romana nos enseñan que adoraban al Dios Sol. El 25 de diciembre es el día del Dios Sol. No, hermano, el 25 de diciembre es lo mismo que hoy, el día del Señor, el día de adorarlo, el día de bendecirlo. Todos los días los hizo Dios, por eso el Salmo dice, este es el día que hizo el Señor. El 25 de diciembre no lo hizo el diablo, lo hizo Dios, es un día de Dios. No importa, hermano, no importa. Repito, seamos libres para adorar a Dios. El famoso Dios Sol, que no existe, repito, no existe, eso no existe. Entonces existía en la mente de los egipcios y de cuanto loco anda por allí desocupado, hermano. Existe el sol, y sabe que el sol es una fuente de inspiración. El sol es una fuente de inspiración para adorar al Dios verdadero. Hay un salmo, que es el Salmo 19, que habla del sol. Quiero que vengas conmigo al Salmo 19 para que aprendas a adorar a Dios por causa de todo lo que ha hecho, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se manifiestan delante de nosotros a través de las cosas hechas. ¿Para qué? Para que yo adore al Creador. Vamos al Salmo número 19. Un momentico.
Mire, este es el Salmo del Sol, este es el Salmo del Sol, porque este Salmo habla del Sol. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, en el mundo. O sea, todo esto es la obra de Dios. Y mire lo que habla del sol. Salmo 19:5, y este sol, como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que esconda de su calor. El salmista vio el sol y prorrumpió en adoración a nuestro Creador. Y en otra ocasión dijo: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y el firmamento que tú creaste, me pregunto qué es el hombre para que tengas de mi memoria. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para que lo adoráramos a Él. Todo lo que Dios hizo. Y si yo me alegro en las cosas que Dios ha creado, si yo me gozo en toda la creación, y si yo bendigo a Dios por todo lo que me ha dado, entonces yo estoy viviendo para su gloria y estoy santificando todo lo que Él ha hecho. Vamos nuevamente a 1 Corintios 8. Versículo 5 dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, escuchen, no hay dioses, solamente hay un Dios, pero hay algunos que se llaman dioses, hay algunos que son llamados dioses, a pesar de que no son nada. O sea, ese es un problema del ser humano. La idolatría está en la mente, en el corazón. Dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que existe. Lo que existe son mentes y corazones entenebrecidos porque se inventan dioses que no son. Pero los dioses no existen. Solamente existe Dios. Ven a Salmos 115. Vamos al Salmo 115. Un momento, me encanta ese salmo que habla de la locura de la idolatría. Salmo 115, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, dónde está ahora tu Dios? Versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y escuche esto: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. En otras palabras, hermano, voy a poner un ejemplo, perdónenme, yo no quiero ofender a nadie. Yo no quiero ofender a nadie. Yo lo que quiero es que seamos libres. No quiero ofender a nadie. Pero si fue verdad que los celtas en el siglo XII adoraban a unos enanitos verdes y a unos dioses en un pino, el hecho de que yo me traiga un pino para acá, esos dioses no van a venirse para acá conmigo. ¿Por qué no se van a venir? Porque no existen. Porque no existen, hermano. Por eso, porque no existen. No es que dice que tienen ojos, pero no ven, que no tienen oídos, o sea, que no existen, que no tienen vida, que son solo muñecos. Y esos muñecos no caminan, no pueden decir: allá en la casa de la pastora Loísa hay un pino igualito con el que nos adoraban a nosotros, nos vamos todos para... No, no existen, eso no existe, hermano, no existe. Eso no existe. El único que existe es el Dios verdadero que hizo el pino. Es el único que existe. No existen los enanitos verdes. Y el problema es que la gente que adora y que cree en esas cosas tampoco ve, a pesar de que tiene ojos. Tampoco oye, a pesar de que tiene oídos. Y yo me pregunto, oye, ¿será que nosotros, después de haber conocido el Dios verdadero,
no tenemos oídos para oír, no tenemos ojos para ver, que la verdad ha sido expuesta con claridad delante de nosotros y tenemos que estar escuchando fábulas o historias de lo que hacían en el pasado Blancanieves y los 7 enanitos. No dice la palabra de Dios, abandona las fábulas y los cuentos de vieja, ejercítate para la piedad. No, hermano, no. Yo quiero decir todas estas cosas porque el pecado con el que tenemos que pelear no está en las cosas que Dios creó, está en nuestros corazones. Y lo que tenemos que preguntarnos es cuál es nuestra intención al tratar de condenar a los hermanos cuando Dios nos ha llamado para salvar, para reconciliar al hombre con Dios y no para condenar a las criaturas. Lo que Dios limpió, no lo hagas tú inmundo, dice el Señor. Nosotros insistimos en atribuirles poder a esas cosas. Quiero que vengas conmigo a Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Colosenses 2, 20. Que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Esto es palabra de Dios. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Gloria a Dios. Para nosotros solamente hay un Dios. Para mí solamente hay un Dios. Y confío plenamente en que todos ustedes solo crean en el único Dios verdadero. Tenemos solamente un Dios. Y dice que es un Señor. La palabra Señor dice, versículo 6, vamos al versículo 6, Primera de Corintios 8, 6. Dice, para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia de Cristo. Los que ya dejamos los ídolos porque nos dimos cuenta que eran falsos. Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios. Así que nada de lo que yo tengo en mi casa puede ser ofrecido a otro Dios. ¿Por qué? Porque para mí no existen más dioses. Nosotros sabemos que no existen más dioses. Versículo 6, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Esto es importante. Todas las cosas proceden de Él. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas son nuestras, hermano. Todas las cosas son para nosotros, las creó para nosotros, son nuestras, para que las usemos con acción de gracia, con asombro, con gozo. Dice, y nosotros somos para Él. Y también para nosotros hay solamente un Señor. La palabra Señor significa dueño. Escuche bien, dueño. Oiga bien, dueño. La palabra Señor significa amo. Significa que es de Él todo lo que existe, propietario de todo. Escuche, Dios es propietario de todo lo que existe. Todas las cosas son de Dios. Todas las cosas son de Dios. Dice, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Todo lo que existe es de Él. Fue creado por Él y para Él. Y fue creado para que nosotros lo usemos y lo disfrutemos. Y piensa en cualquier cosa que te guste, por supuesto, que tenemos discernimiento, a un programa de televisión donde violan sus mandamientos y se deleitan en la iniquidad. No, eso no es de Dios, eso sí lo creó el diablo. Por supuesto que no, pero todo aquello de lo que podemos disfrutar, de la comida, de la bebida, sea que comamos, sea que bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo se hace todo para la gloria de Dios? Cuando reconocemos que todo lo que podemos hacer es por su gracia, es por su misericordia, es por su poder. Cuando lo hacemos con libertad, con gozo, con alegría y sin temor. Hay un solo dueño de todas las cosas. Así que no
No podemos pensar que esta cosa fue ofrecida a Apolos. No, porque Apolos no es el dueño de las cosas. El dueño de las cosas es Dios. El dueño de las cosas es Dios. El dueño de los alimentos es Dios. La comida que llega a tu mesa por la misericordia de Dios. ¿Sabes que Dios había dado un listado a Israel acerca de los animales inmundos y de los animales puros para regular su dieta, para que ellos comieran solamente unas cosas? Esa era la pared intermedia de mandamientos expresados en ordenanzas. Era para que no se juntaran los judíos con los gentiles, para que hubiese una división entre el pueblo que se apartaba del pecado y buscaba a Dios, entre el pueblo escogido por Dios. Pero en sí el pecado no estaba en los alimentos. No sé cuántos recuerdan al profeta Elías, que fue alimentado por cuervos. El cuervo era un animal inmundo y el cuervo le llevaba al profeta Elías carne y pan en su boca. Imagínense, el profeta Elías se alimentaba de un pedazo de carne que le llevaba un cuervo, un animal inmundo, todos los días. ¿Y por qué? ¿Y por qué dice el Señor Jesús que esto pasaba? Porque el pueblo de Israel no quería alimentar al profeta, porque el profeta les decía la verdad y el pueblo de Israel quería matar al profeta. Cuando Jesús llegó aquí a la tierra, dijo, muchas viudas había en Israel, pero a ninguna de esas viudas fue enviado el profeta Elías, sino a una viuda de Sarepta, de Sidón, a una viuda pagana. Ella fue la que alimentó al profeta. ¿Por qué, hermano? Porque es que es nuestra religiosidad, nuestra hipocresía lo que ensucia el alma. Eso lo enseñó Jesús. No es lo que entra por la boca lo que nos contamina, es lo que sale. La crítica, la condenación, la envidia, la murmuración, las iras, las contiendas, las enemistades, los homicidios, la lascivia, todo eso sale del corazón, porque todo lo que está afuera lo creó Dios. Y Él dice en su palabra que era bueno y es bueno en gran manera. Lo único que está mal es lo que hay en nuestro corazón. Lo que tiene que ser redimido es nuestro corazón. Lo que tiene que ser transformado es nuestro corazón, no las cosas de afuera. Ahora, en cuanto al origen pagano, vamos a hablar un poquito de ese tema. Ya me pasé de tiempo, ya que podemos hacer. Bueno, el origen pagano de la Navidad. Sí, hermano. Jesús no nació el 25 de diciembre. Claro, todos lo sabemos. Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Y cuándo nació? Nadie sabe. Nadie sabe. Lo podemos celebrar todos los días. Jesús no nació el 25 de diciembre y lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque había pastores y el 25 de diciembre no hay pastores porque hay invierno y están todos en invernadero y están los pastores y las ovejas están salvaguardadas. Pero cuando los pastores salen a llevar el rebaño, eso debe ser como el otoño, eso debe ser como la primavera, eso debe ser. Entonces ya hay unos que dicen que es en septiembre y no faltará el que ya sabe el día, la fecha y la hora, pero la Biblia no dice nada, así que todo lo que digamos es especulación. Sí podemos decir, eso no fue en diciembre, sí, claro, por la nieve de diciembre, por el invierno de diciembre, eso no fue en diciembre porque había pastores. Sí, eso no importa, hermano. Eso no importa. Eso no importa. Ay, que esa fiesta se la inventaron al dios Sol. ¿Eso qué importa? Hermano, ¿eso qué importa? ¿Sabes que a Cristo es llamado nuestro Sol de justicia? A mí me parece súper divertida la coincidencia que los paganos se hayan inventado una fiesta el 25 de diciembre al dios Sol y que nosotros el 25 de diciembre, nosotros tomemos esa fiesta, tomemos ese momento, tomemos ese espacio para reconocer y proclamar ante la humanidad que el verdadero Sol de justicia, que es Cristo Jesús, vino aquí a la tierra y celebrar que Dios hizo eso. Él es el Sol de justicia. Él es nuestro Dios verdadero. Él es nuestro Rey. Él es nuestra luz. Yo lo celebro a Él y lo celebro con gozo. Y me gusta la Navidad porque me da oportunidades para decirle a mi familia quién es el Dios en el que he creído.
porque me daba oportunidades para reunirme con mi familia, para reconciliarme con los hermanos con los que hemos peleado. Hermano, tú no tienes hermanos con los que has peleado, con los que has discutido, hermanos con los que no te llevan bien. Y qué linda es la Navidad que nos permite cenar, está prohibido pelear y entonces nos tragamos nuestras divisiones. Y allí, en esa mesa, tú tienes la oportunidad de hablar de Jesús. Así que si los paganos inventaron la Navidad, fue un buen invento, hermano. Tremendo invento, una oportunidad para proclamar a Cristo, una oportunidad para reconciliarnos con nuestra familia, una oportunidad para obsequiarle cosas a la gente. Hermano, no importa el valor. Tú sabes qué lindo es que vayas a donde tu vecino y le lleves un chocolate y le digas que Cristo un día nació en tu corazón, que Cristo ha puesto en tu corazón amarte, que Cristo nació para él. Entonces, nuevamente vuelvo a preguntar la pregunta que hice en diciembre pasado y la pregunto con algo de dolor, porque a veces veo que la gente escucha las prédicas pero no se las graba. ¿Por qué satanizar la Navidad? Si ni siquiera el diablo la ha satanizado, ni siquiera el mismo diablo ha satanizado la Navidad. Los que la están satanizando son los mismos hijos de Dios, colocando personajes que no deben estar puestos, porque es un tiempo que lo escogió el mundo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si un impío te llama y te llama un lunes y te llama un martes, hoy escogí este día para que me hables de Dios. No, 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 tengo que escoger el día yo. ¿Qué importa si el diablo lo escogió? Cuando Dios manda, el diablo también obedece. Así que yo creo que la Navidad, sí, ¿sabe qué es lo malo de la Navidad? Ese deseo de comprar, de tener, esa codicia, esa avaricia, esa empujadera. Eso sí está mal. Depurémonos de eso. Pero esa misma empujadera y esa misma codicia yo la he visto hasta el interior de las iglesias cristianas. Porque eso no está en las iglesias cristianas, eso está en el corazón de nosotros, en el corazón de nosotros, es donde está eso. Entonces, hermanos, dejemos tanto cuento de los enanitos verdes, olvidémonos de los celtas, olvidémonos de los diablos, olvidemos de todo y celebremos a Jesús. Ahora surge otro pensamiento. Celebrar esta Navidad con tanto dolor, con tanta tristeza, con tanto sufrimiento, con tantos muertos, con tanta oscuridad. Hermanos, la Navidad viene en medio de la oscuridad, por eso se llama Navidad. Personalmente creo que este año tan doloroso, tan lúgubre, tan terrible, tan triste, con tantas familias quebradas económicamente, con tantas familias de luto, pienso que es el momento más indicado para que celebremos a Cristo. Es el momento más indicado para celebrar que Él un día vino a la tierra, que esa luz resplandeció y resplandeció en medio de las tinieblas. Así lo anuncia la Escritura. La Navidad fue anunciada como una luz que vendría a la humanidad en el momento de las tinieblas, y cuando Cristo nació en aquel pesebre había tinieblas sobre la tierra, tinieblas de inmoralidad, de maldad, de corrupción, de depravación. En la tierra y en el pueblo de Dios había un Herodes corrupto y perverso que mandó a matar de una manera implacable a todos los niños menores de 3 años para impedir que alguien le quitara su trono y morir finalmente. Cuánta oscuridad había, cuánta maldad, cuánto luto había cuando Jesús nació en el pesebre. Así que todo lo oscuro que ha pasado, todo lo triste que ha pasado, debe ser el marco negro donde nosotros encendamos esa luz, la luz de Jesús, la luz del amor,
Extiéndete un poquito más. Ya olvidaste lo que dijo el Señor el domingo pasado. Alégrate, gózate, extiéndete, ensancha tus estacas. Usa la Navidad para tocar la puerta de tu vecino y llevarle un presente, qué sé yo, unos buñuelos, algo, y un versículo de la Biblia. Ensancha tu corazón. Lo debemos hacer siempre, sí, pero qué bueno que nosotros que caemos en toda la rutina, tengamos un espacio llamado Navidad para hacer una pausa y brindar amor, para hacer una pausa y testificar, para hacer una pausa y abrazar, para hacer una pausa y bendecir. ¿Qué importa el origen pagano? ¿Qué importa si todo es de Cristo y Cristo de Dios y nosotros de Cristo? Y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. ¿Qué importa? ¿Qué importa? El origen pagano de la verdadera Navidad. ¿Sabes que la verdadera Navidad, la verdadera, también tiene un origen bastante pagano y bastante oscuro? Lucas capítulo 1, versículo 26, dice que un ángel llegó a Nazaret, a Galilea. ¿Sabes cómo era llamada Galilea? Galilea de los gentiles, la zona más corrompida de todo Israel, Galilea de los gentiles, los contaminados. Allá llegó el ángel con su rayo de luz a una virgen desconocida, completamente desconocida. Escucha bien, allá llegó la Navidad. ¿Y cómo comienza la Navidad? Con un embarazo, hermano, con un embarazo no deseado, con un embarazo escandaloso y vergonzoso, con un hombre como José, que en aquel tiempo podríamos decir que era el único hombre sobre la tierra que podría cargar con una mujer embarazada y creer que su embarazo no era de otro hombre, sino de Dios. Yo creo que no había ningún hombre sobre la tierra que hubiera creído esa historia. Un embarazo vergonzoso. Un hombre cargando una mujer embarazada. Luego, el vergonzoso nacimiento de Jesús en un pesebre junto a los animales. ¿No es eso vergonzoso, oscuro y humillante? ¿No es eso peor? No había lugar para ellos en el mesón. El Hijo de Dios viene a la tierra a salvar la humanidad y no hay ni siquiera una cama donde pueda nacer. ¿No es eso lo más vergonzoso, lo más miserable, lo más humillante? ¿Conoces la genealogía de Jesús? ¿Sabes cuántas mujeres paganas hay en la genealogía de Jesús? ¿Sabes que hay una prostituta en la genealogía de Jesús? Una prostituta llamada Rahab la ramera. Una de las mujeres que hacen parte de la genealogía de Jesús. Y eso es bien oscuro también. Esos son unos orígenes oscuros. Porque Él vino a alumbrar a los que estábamos en tinieblas. A mí me encanta un texto de Isaías, que es una profecía, donde dice tierra de Zabulón y Neftalí. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y luego los evangelios nos dicen que esa profecía se cumplió cuando Jesús llega a Galilea de los gentiles, cuando Jesús llega a poner su morada fija en Nazaret. Y la gente pura y limpia de corazón decía, de Nazaret puede venir algo bueno, porque era el peor pueblo que había. Y así también la Escritura nos dice que Él nos escogió de lo vil y lo menospreciable. Eso es lo que somos. Dice también el profeta Isaías
Un texto que llevo grabado en mi corazón desde hace años. Dice, he aquí, oscuridad cubrirá la tierra y tinieblas cubrirán las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista mi gloria. Por eso el Señor dice, levántate, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Sí, el mundo está en tiniebla, pero nosotros somos agentes de luz. Nosotros somos agentes de luz. Y esa luz es Cristo, la que hoy celebran los paganos. Como cuando el apóstol Pablo dijo, al Dios no conocido. Mira, pues de ese altar y de ese Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, de ese te quiero hablar hoy. Así que dejemos de condenar a los pesebres y más bien le digamos a la gente, cuando veamos al niño Jesús, el muñequito en el pesebre, digamos, de ese muñequito en ese pesebre es que quiero hablarte yo hoy. Yo quiero hablarte del Cristo verdadero. Yo quiero decirte que ese niño que nació en un pesebre está sentado en su trono con gloria y poder y viene pronto para su iglesia. Yo quiero decirte que el COVID, yo quiero decirte que los terremotos, yo quiero decirte que las guerras, yo quiero decirte que el tsunami, yo quiero decirte que los tornados y que todas las cosas que están pasando en el mundo son las señales evidentes de que el niñito de Belén viene pronto por su iglesia, que viene de nuevo, que el rey está cerca. ¿Por qué no celebrarlo? ¿Por qué no celebrarlo? Si todas las cosas son de Él, si la gloria es de Él, si Él pronto viene, pronto viene.